Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Soc la Judit Carrera, la directora del CCCB. És un plaer que ens hagueu volgut acompanyar en aquesta tarda per inaugurar el congrés Going Extreme. Vull agrair a l'Steven Forti, al CEDIT i a la Universitat Autònoma de Barcelona que ens hagin volgut confiar en el CCCB per acollir aquest congrés tan important, tan rellevant i tan pertinent en el món d'avui. Nosaltres, com sabeu, som un centre cultural, un centre de pensament indirectament vinculat a la universitat, però nosaltres no fem recerca i, per tant, ens agrada moltíssim que la universitat confiï en nosaltres per la divulgació, pel debat públic de qualitat sobre els temes que més ens importen com a societat, de manera que us agraeixo moltíssim que hagueu volgut confiar en nosaltres. Aquest és un tema que ens ocupa i que ens preocupa des de fa molt temps. El CCCB ha estat referent en convidar grans noms de la reflexió sobre l'extrema dreta a Europa des de fa molts anys, però des de fa uns anys sentim que hem de fer un pas més enllà i que no ens podem limitar només en la reflexió teòrica sobre l'extrema dreta, sinó que hem passat a obrir una sèrie de programes justament amb gent molt jove, del barri del Raval i del conjunt de la ciutat de Barcelona, a través dels nostres programes de mediació i d'educació, que el que volen és obrir aquesta reflexió i aquesta defensa de la democràcia i dels principis fonamentals de la democràcia en aquestes generacions més joves. Per nosaltres, a través del llenguatge de la cultura, a través del llenguatge de l'art, ens és relativament fàcil penetrar en aquestes generacions més joves i pensem que és una feina tan important com la que fa i tan complementària de la que fa la universitat. De manera que molt benvinguts al CCCB. Muchísimas gracias a la ministra Rego por acompañarnos. Muchísimas gracias també al catedràtic de Ciència Política Joan Subirats i exministre, i gràcies també a la Milagros Pérez d'Oliva per acompanyar-nos i pel periodisme que sempre fa. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Benvinguts. Moltes gràcies, ministra. Moltes gràcies, Joan, per participar en aquest debat en nom dels organitzadors. No necessiten massa presentació, però vaig a fer una petita pinzellada de la seva trajectòria. Cira Rego és en aquests moments ministra d'Infància i Joventut, és de València, d'origen palestí, molta solidaritat amb Palestina, és nutricionista per la Universitat Autònoma de Madrid, va ser eurodiputada i portaveu d'Izquierda Unida i ha treballat sobretot en temes de drets socials en aquest moment des del seu ministeri. Temes també ha treballat com a ciutadana de sobirania alimentària, que és un tema molt novedós també. Va ser regidora de l'Ajuntament de Ribes Vacía Madrid entre el 2007 i el 2019 i en aquests moments té en la seva cartera un dels temes més importants respecte a justament el que parlarem avui, què es pot fer a través dels drets socials perquè millori el clima. I Joan Subirats és catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser ministre de Cultura i d'Universitats, perdó, i tinent d'alcalde de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona. Ara barrejava les dues, com que es coneixem des de fa tant de temps, ja t'he vist en tots els barrets. Va ser ministre d'Universitats entre el 2001 i el 2023. Ha treballat sempre en temes de participació, innovació social i polítiques públiques. És fundador de l'IGOP i, per tant, des de l'IGOP s'ha fet un treball molt extens i molt profund en tots els temes relacionats amb les polítiques públiques. I, com he dit, va ser tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i és promotor d'una iniciativa que ara començarà el mes d'octubre a la ciutat de Barcelona, que és la Bienal del Pensament, que aquest any va estar destinada justament a què queda de la il·lustració i per què hi ha tanta nostàlgia del passat, que és una qüestió que està molt relacionada amb el tema que tenim avui. Passo al castellà perquè em sembla que hi ha traducció simultània. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema realmente muy preocupante porque yo, como periodista del país, no sé cuántas noticias llevamos publicadas de estudios, de trabajos que demuestran que los jóvenes están escorando cada vez más hacia la derecha, que los valores tradicionales progresistas están cediendo terreno ante valores como
diríamos, la xenofobia, el racismo, el machismo, etcétera. Es muy sorprendente cómo jóvenes abrazan postulados machistas que pensábamos las mujeres de nuestra generación que eso era una conquista que nunca volveríamos atrás, y estamos volviendo atrás. Y hay algunos datos impresionantes. El último CEO que se ha hecho aquí en Barcelona dice que el 58% de los jóvenes sacrificarían la democracia para conservar un buen nivel de vida. Es decir, cuando se les pregunta entre democracia y estatus o nivel de vida, sacrificarían la democracia. En el barómetro, en los barómetros europeos también lo recogen, el CIS recoge también este escoramiento, y por citar uno que publicamos en El País de 40DB hace justamente este mes de septiembre, era una pregunta relacionada sobre qué importancia le dan a la democracia, y el 25,9% de los 18 a 26 años decía que en algunas circunstancias aceptarían una solución autoritaria en lugar de democrática. En este caso, la pregunta era muy clara, autoritaria. No había eufemismos. Por lo tanto, estamos, parece bastante claro, en un corrimiento. La pregunta sería, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un fenómeno coyuntural o es una tendencia de fondo? ¿Qué influye, qué elementos objetivos de la realidad influyen en esta deriva? ¿Y qué hay de percepción inducida? ¿Qué hay de discursos performativos en la esfera pública como para pensar que puedan estar influyendo en este cambio de comportamientos? Así que vamos a tratar todos estos temas con una petición especial para los dos ponentes, porque los dos han tenido y tienen responsabilidades políticas. Y por lo tanto, yo creo que nos hemos ocupado mucho del diagnóstico, estamos muy ocupados en el diagnóstico de por qué estamos aquí, pero es muy urgente empezar a pensar de trascender el diagnóstico. Ya lo iremos haciendo, pero es importante qué hacer. Y por lo tanto dedicaremos buena parte del diálogo a ver qué se puede hacer para contrarrestar estas tendencias. Así que, Sira, si quieres empezar tú. La primera es muy general. ¿Cómo crees que hemos llegado hasta aquí? ¿Qué influye? ¿Cuáles son las causas de esta situación? Luego ya entraremos en las recetas. Pues yo creo... Se me oye, sí. Pues yo creo fundamentalmente que hay un elemento central, o a mi juicio hay un elemento central, que tiene que ver con el miedo y con la incertidumbre. Creo que hay un estado de ánimo en el que no hace falta estar en el ámbito académico o extremadamente politizado, politizada, o extremadamente organizado u organizada para concluir que estamos ante un cambio de época. Y creo que la parte central o el cuerpo central de lo que genera este miedo e incertidumbre tiene que ver con la crisis ecosocial. Insisto en que no hace falta estar especialmente informado o informada. Creo que socialmente todos y todas tenemos la percepción, la certeza de que hay un cambio. Y opera generacionalmente. Por primera vez estamos ante una generación que no tiene la certeza de que vaya a poder desempeñar su futuro en el mundo, en el planeta, o al menos las bases de lo que permitían configurar la idea de futuro creo que se han visto profundamente alteradas en términos generales, en términos sociales. Y esto determina muy mucho el cómo estamos y el cómo nos organizamos y el cómo respondemos. Y claro, ante la incertidumbre y ante el miedo y ante el hecho objetivo de que estamos en un mundo que cada vez tiene menos recursos, se están configurando también los sentidos comunes. Y el auge del autoritarismo, a mi juicio, tiene mucho que ver con este nuevo estado de las cosas en el que se nos está contando a través de una nueva narrativa que no todo el mundo está incluido en el sistema de derechos, que ha sido un gran pacto social después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora vamos a una configuración diferente, en la que están cambiando los sentidos comunes y cada vez se achica el espacio en el que cabe la gente. Cada vez hay menos gente que sea sujeto de derecho, cada vez parece que sea más normal pensar que somos una mayoría las que nos quedamos en los márgenes, ¿no?, de lo posible,
del mundo, de un mundo posible cargado de derechos. Esto como que se está desplazando. Aquí las dinámicas autoritarias operan y vienen a dar respuestas concretas a través de certezas. Obviamente no existen estas certezas porque el desafío es enorme. El desafío frente al cambio climático es enorme. El desafío frente a la crisis ecosocial es enorme. Y quizá aquí también tengamos que hacer autocrítica, quienes venimos de la izquierda, de a qué cosas no hemos respondido durante todo este tiempo y cómo arrastramos la derrota ideológica de los años 80, 90, más o menos, ¿no? Eso aquí, que concluye un poco ahí como punto, como límite, y cómo nos hemos sabido recomponer de esta derrota ideológica arrastrada, y el no ser capaces de construir esto que llamamos ahora, o en lo que nos empeñamos de alguna manera de hablar o de enunciar horizontes posibles o horizontes de esperanza, aunque ya empiezo también a tener mis contradicciones con la palabra esperanza, pero bueno, no porque no haya que sostenerla, sino porque hay que cargarla de sentido, dejar de evocar conceptos generales y empezar a dotarlos de contenido y contar las cosas de una manera más con piel, ¿no? Pero creo que ahí también toca esta parte de autocrítica. La izquierda, donde hemos estado para anunciar, enunciar estos otros horizontes posibles y al menos intentar configurar un pacto, un acuerdo social que nos permita decir, vamos hacia aquí, o este es el marco de lo posible, o esta es la alternativa, y con ello esta es la certeza frente al miedo. Pero, como os decía al principio, para mí en el cuerpo central de todo está la incertidumbre, está el miedo y está un proyecto reaccionario que al menos está sabiendo responder de una manera terrorífica, eso sí, a esa certeza y a ese miedo, a dar respuestas concretas, sencillas en algunas ocasiones, pero que al menos son fácilmente identificables o al menos dan una cierta esperanza a un pequeño número de seres humanos. Y a mí, evidentemente, pues a quienes estamos en posiciones de izquierdas progresistas, pues nos horrorizan porque, insisto, dejan fuera y en los márgenes a la mayoría de seres humanos en términos generales. Joan, añado un elemento a lo que ella dice. ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo, porque hemos visto que en Alemania, allí donde hay más malestar social, es donde más sube la extrema derecha, no donde hay más inmigración, sino donde hay más malestar social o más desesperanza? ¿Hasta qué punto la situación que vivimos puede darse como heredera del triunfo de las teorías neoliberales de los años 80, que destruyeron las partes organizadas del estado de bienestar y, de alguna manera, triunfaron culturalmente porque generaron una cultura en la juventud de pues el emprendedor, el competidor, el competitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Al tiempo que desregulaban el estado de las leyes laborales, el estado de bienestar. La combinación de las dos cosas y el fracaso de ese modelo nos ha dejado unas generaciones que viven peor que sus padres, no tienen horizonte y están, de alguna manera, enfadadas y no ven perspectiva. Pero no ven perspectiva seguramente porque triunfó en su momento la ideología del neoliberalismo. ¿Y se conformaron o no? Sí, no, realmente está bien la incorporación de este factor y la reacción que generó, digamos, el conflicto contra esa salida de la crisis, digamos, de la crisis del 2008, digamos, que surgió posteriormente. Si os acordáis, fue mucho de cuestionamiento global del sistema, también del reforzar elementos de diferenciación identitaria y elementos de individualización. Es decir, es verdad que el capitalismo ha triunfado mucho en vincular calidad de los servicios a individualización de estos servicios, ¿no? Es decir, hay una tradición de servicios públicos más fordista, por así decirlo, cuando la realidad del mercado ha tendido a una lógica, yo le llamo zarista de Zara, no de los zares, ¿no? O sea, del fordismo hemos ido al zarismo
Y entonces esa relación más de calidad vinculada al servicio público contrasta con un sistema de administración pública que tiende a confundir igualdad con homogeneidad. Y entonces, digamos, los servicios públicos tienden a pensar, ¿no? Hay una frase que recuerdo muy bien de un catedrático de Derecho Administrativo, de Garrido Falla, que decía: la administración pública funciona con eficacia indiferente. Claro que es una matriz weberiana, ¿no? Es decir, la fuerza de la administración es que no hace distinciones y trata a todo el mundo igual. Cuando, en cambio, los factores de diversidad, ¿no? El reconocimiento de la diversidad se ha convertido en un elemento muy importante, ¿no? Entonces, esa tensión entre un mercado que busca la diversidad y la vincula a la calidad, ¿no? Por un proceso más bien de consumo individualizado, contrasta con una lógica de sistema que es, ¿no? Pero esto no afecta especialmente a los jóvenes, afecta a todo el mundo, digamos, ¿no? Es decir, que yo diría que en el caso de los jóvenes también, aparte de lo que Sira ha estado comentando, yo creo que hay una sensación de falta de expectativa, ¿no? Es decir, que hay es decir, yo soy el primer universitario de mi familia, ¿no? Y por lo tanto yo empecé a estudiar en la universidad el año 69. Mis dos hermanos mayores no pudieron ir a la universidad porque en mi casa no se lo podían permitir y tal. Y cuando acabé la carrera en el 74, al día siguiente era profesor de universidad, tuve mi primer sueldo de profesor universitario, que eran 15.000 pesetas, y el alquiler del piso que alquilé en Gracia valía 5.000 pesetas, ¿no? Era un 30% del sueldo que tenía. Y por lo tanto, digamos, todo el esfuerzo que había hecho en la escuela, en la universidad, tenía una recompensa posterior relativamente fácil, ¿no? Digamos, no fácil, pero es decir, esa frase de, ¿no? Esfuérzate y llegarás donde quieras, ¿no? O lo que decía Guardiola: si te levantas temprano puedes hacer, ¿no? Tienes el mundo a tu alcance, ¿no? Esa idea del esfuerzo, ahora, ¿dónde está? O sea, y cada vez pesa más el factor familiar, el factor de herencia y no el factor del esfuerzo individual, ¿no? Y eso es un problema que Piketty, por ejemplo, ¿no? Los economistas franceses lo han puesto mucho de relieve cuando han analizado pues lo que significó, y ahí es donde conecto con lo que decía Mil ahora, ¿no? Lo que significó el estado de bienestar, ¿no? Que redujo a la mitad los índices de desigualdad, y en el momento en que, a partir de Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera, empieza a cuestionarse ese tema, entonces vuelven a subir los índices de desigualdad de una manera muy clara, y hoy tenemos, digamos, un factor hereditario de la desigualdad que congela ese mecanismo de crecimiento, de posibilidad de que tu esfuerzo personal llegue a significar algo, ¿no? Entonces, claro, hemos sacado ¿no? las encuestas del CIS o del CEO donde habían estas expresiones, pero si miramos luego los índices de salario, de precariedad, de paro, los ámbitos de los 18 a los 24 años, de los 18 a los 29, son los más afectados, con índices salariales más bajos, con índices de precariedad más altos, con índices de paro más altos. Y las perspectivas, si tú las vinculas al hecho de que puedas irte de casa, por ejemplo, bueno, ya lo sabéis, ¿no? La posibilidad de autonomía personal, de irse de casa y montar tu propia vivienda, ahora es una aventura imposible, porque hay un problema de vivienda. Aquí también entroncamos, es decir, son muchos elementos, ¿eh? Porque entroncamos con una falta de política de vivienda pública tradicional, que estaba muy vinculada a la idea de acceso a la vivienda propia y a la herencia, ¿no? Es evidente también que el nivel de circulación de las casas por la muerte de los padres ha bajado porque la gente vive más años, ¿no? O sea, estamos en una situación muy curiosa en Cataluña, si queréis, que nunca ha habido 8 millones de personas y nunca ha habido tan pocos nacimientos como ahora. Porque hay mucha gente, ¿no? El año 1980 había 23 personas en Cataluña que tenían más de 100 años y ahora hay 2.300 personas. Barcelona ciudad tiene 1.000 personas de más de 100 años. Por tanto, claro, esto es una buena noticia, pero al mismo tiempo hace que todo el proceso de, digamos, de transmisión que funcionaba
en clases medias y clases, digamos, trabajadoras. Y fijaos, por ejemplo, lo que hicieron los sindicatos durante mucho tiempo en España. Hacían cooperativas de acceso a la vivienda y cuando tenían construida la casa, división por propiedad horizontal. Los sindicatos en el resto de Europa hacían cooperativas de vivienda y cuando acababan la construcción se mantenían en cooperativas. O sea, Dinamarca, Copenhague, que llegó a tener el 60% de vivienda pública, un gobierno de derechas privatizó un 30%, pero el otro 30% es imposible de privatizar, que es de las cooperativas. Entonces, si tú vas a Copenhague, sabes que una tercera parte de la vivienda de la ciudad está en manos de las cooperativas. Montevideo es otro ejemplo. O sea que realmente, digamos, hay un problema de que las políticas que estaban pensadas de una cierta manera no son capaces de responder ahora. Entonces la gente joven dice, cuando miras las estadísticas del CIS, ¿no? Las encuestas del CIS, son los que menos les preocupa la crisis ambiental. ¿Por qué? Es que han nacido en crisis ambiental. O sea, ¿qué les están diciendo a ellos? Siempre, o sea, desde que han ido a la gente que tiene de 18 a 24 años, han nacido ya en un discurso en la escuela, que es un discurso feminista, de crisis ambiental y, digamos, democrático de sistema. Si todo lo que tú vives contrasta con todo lo que te dicen que pasará, confundes la reacción al sistema con la reacción a todos los valores que te han enseñado. No sé si me explico. O sea, en el fondo, los más antisistemas son aquellos que dicen que todo esto no funciona y tal. ¿Les puedes acusar de que están cayendo en el fascismo si no saben, ¿no? Antonio Scurati, el autor italiano que ha hecho esta magnífica trilogía sobre Mussolini y el fascismo, dice que hace unos cuantos años a nadie se le ocurría, digamos, hacer cualquier posición pública sin abjurar del fascismo, porque era algo que evidentemente formaba parte de la herencia y la memoria histórica. A los jóvenes, ¿qué les cuentas del fascismo? O sea, es muy curioso que cuanto mayor es la edad, más, digamos, menos posiciones de extrema derecha encuentras, ¿no? Porque la memoria también tiene su intervención. Es decir, yo creo que el tema de la desigualdad es el tema clave, desde mi punto de vista. O sea, la promesa incumplida de la democracia, ¿no? La democracia promete representación, pero promete igualdad. Una persona como Martin Wolf, que es el editor del Financial Times, en el último libro que ha sacado, dice que el gran peligro del capitalismo es la desigualdad. Si no logra solucionar o mejorar los índices de desigualdad, esto va a ser el elemento central, porque las promesas de la democracia liberal, es que, digamos, el sistema, ¿no?, te ofrece aquello. ¿Os acordáis de las copas de champán, ¿no? Que tú tiras la champaña arriba y va cayendo. El único problema es que la copa de arriba se ha hecho muy larga y no hay manera de que derrame, ¿no? Entonces, claro, los que tienen las copas altas, ¿no?, son los que tienen familia, los que no. Yo creo que hay, no sé si me he hecho un tutum revolutum, ¿no?, pero creo que si queréis que haga el resumen, diría que el factor de desigualdad y el factor de falta de expectativas es el factor clave. Tú has hablado antes de miedo, tú has hablado de desigualdad y de falta de expectativas. Es evidente que cuando se llega a la crisis del 2008, que se rompe todo después de una andanada muy fuerte contra el estado de bienestar, es evidente que las generaciones jóvenes experimentan en su propia piel, por un lado, las expectativas desmesuradas sobre cómo ha de ser su vida y cómo han de triunfar y cuánto dinero han de ganar y cómo ha de ser su progreso en la vida, y la realidad objetiva. Pero eso tuvo una primera reacción, que fue, en el caso de España, el 15M. La reacción de los jóvenes fue salir a las plazas y decir: no nos representas. Hubo una crisis institucional muy importante de la representación política. Los partidos políticos tradicionales entraron en crisis, pero desde el 15M hasta ahora, tan pocos años después,
lo que vemos es que quien ahora recoge ese malestar es la ultraderecha. Entonces, ¿por qué no ha habido una respuesta desde la izquierda para recoger esa insatisfacción y canalizarla hacia proposiciones más solidarias, más comunes, más colaborativas? Y en cambio va hacia la extrema derecha, que en realidad vuelve a ser una respuesta individualista en el fondo. Yo, conmigo y conmigo mismo, ¿no? Un cierto nihilismo en el fondo, también en las propuestas de extrema derecha. ¿Por qué crees que también podríamos decir que es un fracaso del 15M, ¿no? Y de todos los otros movimientos que hubo simultáneamente? Yo sigo pensando en lo mismo, ¿no? Que arrastramos una derrota ideológica en términos históricos y que no hemos tenido capacidad de sobreponernos a esto y de pensar colectivamente o desde la izquierda en horizontes pues posibles, con códigos que tienen que necesariamente primero sobreponerse a esta derrota y dar cuenta del momento histórico en el que estamos. Porque estoy de acuerdo en que, obviamente, la cuestión de la desigualdad es central, pero en un mundo en el que... Pero claro, el otro día yo reflexionaba, mi generación es la generación en la que oportunidad era algo... Era una generación en la que teníamos una percepción de bueno, pues la vida me va a ofrecer oportunidades. O yo un poco vinculado a lo que decía Joan, ¿no? Que tiene que ver con el esfuerzo. Y mi futuro puede estar lleno de oportunidades. Esto profundamente sesgado porque tiene mucho que ver con el origen, con la clase, con, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero era una generación en la que todavía la expectativa de lo posible, de las oportunidades, estaba ahí. Ahora estamos, mi hijo tiene 18 años y su generación, y bueno, pues veo todos los días a muchos jóvenes y a muchas jóvenes por la tarea que tengo, y ha cambiado la expectativa. Entonces, es importante la cuestión de la desigualdad, pero además resolver esta desigualdad en el mundo en el que estamos ahora es radicalmente diferente. ¿Y qué hace la izquierda frente a esto? Por eso decía, autocrítica profunda, no basta, es decir, hay que elevar la cuestión ideológica casi a una dimensión internacional, porque el problema es un problema global, más allá de que luego tenga síntomas y tenga características locales en función del país y de la latitud, ¿no? Y del recorrido histórico del lugar en concreto. Pero hay que mirar, necesitamos una mirada de carácter global también para enfrentarnos o para plantear soluciones a los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, la cuestión de la digitalización, la cuestión de cómo elaborar o cómo avanzar en modelos sociales de cuidado, la cuestión de los derechos, las disputas de los marcos culturales. Yo tengo la sensación de que en muchos lugares del mundo, o incluso a muchos niveles, estamos casi como retirados, ¿no? Retiradas de esos lugares. Y luego añado aquí una cuestión. Yo creo que la forma en la que emerge el 15M está muy condicionada por la crisis de 2008, efectivamente, y por los ajustes y la política de recortes, de austeridad de la Unión Europea, y cómo emerge una generación que en su momento sabíamos o éramos conscientes de que íbamos a vivir ya peor que nuestros padres, y hay una especie de pulsión de rebeldía frente a esto. Creo que frente a esta pulsión organizada y estructurada en torno a valores más de izquierdas o progresistas que venían a cuestionarlo todo, emerge también una reacción que también tiene que ver con el auge y el avance de la extrema derecha en este momento a nivel global y particularmente también en el Estado, en España. Pero creo que ahora, aunque estemos con otra caracterización, yo me niego a pensar esta brocha gorda que se hace de la falta de politización de la generación más joven. Yo en esto tengo una cierta discrepancia, es decir, aunque no haya esta pulsión rebelde en las calles, y aunque es verdad que habría mucho que desgranar de los datos, por lo menos los que nosotras manejamos también en el Ministerio de Juventud e Infancia y los informes que vamos teniendo, vamos a publicar dentro de poco
el informe sobre el estado de la juventud, se publica cada 4 años, es un estudio muy, muy exhaustivo del estado de la juventud y en este caso vamos a publicar es el 40 aniversario, con lo cual vamos a tener muchísima información de la foto de cómo está y de los valores ideológicos y de cómo permean todas estas cosas en la juventud, pero sí que tenemos un dato de que es una juventud que sí que está politizada. Lo que tenemos es un problema con la arquitectura institucional y el cómo se sienten o no interpelados, interpeladas por la arquitectura institucional y el sistema de partidos en nuestro país, por ejemplo. Y hay una clara desafección. Es decir, nos encontramos con una juventud más o menos interesada en cuestiones políticas, que busca otros canales, que esto es un problema que tenemos, es decir, el canal ya es otro, ya no es donde nosotros pensamos que es, ya no suceden las cosas ahí, nos guste o no. Estamos haciendo diagnósticos, generaciones más veteranas, con claves que ya no operan en la generación más joven y nos empeñamos en hacer el diagnóstico desde lugares que nos van a dar una foto errónea todo el tiempo, porque no es ahí, no es ahí. El canal, el lugar donde se hace la vida por parte de la generación más joven es otro. Además, es un canal que no entendemos. Y lo digo, es doloroso decirlo, pero no lo entendemos. Están pasando cosas en el mundo digital que, por cierto, no está regulado y estamos haciendo un esfuerzo por regularlo y para garantizar derechos. Está pasando cosas ahí que, bueno, en las que están operando relaciones políticas, sociales, por supuesto económicas, de todos los niveles, y donde opera la gente más joven y donde expresan lo que sienten, lo que creen. Es decir, que ha cambiado el mundo muchísimo también por todo esto. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que creo que seguimos necesitando espacios como este, por cierto, espacios como este para pensar colectivamente y para diseñar, para poner pinceladas de los horizontes y para dar respuestas. Luego continúo con alguna idea de respuesta, porque alguna idea, aunque sea general, traigo en la cabeza. Sira decía que los canales ya no son los mismos. Obviamente aquí el ecosistema mediático ha cambiado mucho, es la selva, es la ley de la selva. Las redes sociales. Hay influencers que tienen 100.000 seguidores sin hacer prácticamente nada, más que difundir tópicos muy esquemáticos y terriblemente simplificadores. Y te da un poco de preocupación pensar la influencia que pueden tener 50 influencers en España de ultraderecha con más de 100.000 seguidores cada uno de ellos. Tienen una influencia enorme, ¿no? Entonces aquí, Joan, ¿qué ha pasado? Porque, vamos a ver, esos medios están al alcance de todos. Todos podemos estar en esos medios. ¿Por qué la extrema derecha lo utiliza también en su guerra cultural y acaba creando los marcos culturales que atraen a los jóvenes y que acaban haciendo un discurso que es performativo? Es decir, que acaba modificando su conducta y no solamente su pensamiento, sino su manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que cuando tú hablabas del 15M, por ejemplo, estamos hablando del 2011, aún podríamos decir que la esfera pública habermasiana existía, digamos, ¿no? Había una única esfera pública, ¿no? Allí empezó a cambiar, ¿no? Y las redes empezaron a funcionar de una manera distinta, ¿os acordáis, no? La primavera árabe, lo que pasó en Estambul, en Sao Paulo, ¿no? Fue el estallido de las nuevas formas de comunicación, etcétera. Ahora estamos en otra galaxia en este sentido, ¿no? Es decir, ¿podemos hablar de una esfera pública o deberíamos hablar de muchas esferas públicas segmentadas, bloqueadas entre sí, que no tienen comunicación? ¿Cuánta gente joven mira los medios tradicionales, ¿no? Yo creo que en ese sentido deberíamos también entender que en buena parte esa búsqueda de algo que no sea el sistema hace que la gente busque digamos, a personas que no representen de alguna manera esos valores que constantemente están divulgándose, pero que contrastan con una realidad que se aleja de esos valores. No sé si me explico. O sea, se está diciendo la democracia, el feminismo, la calidad, el sistema ambiental, etcétera. No acaba de pasar nada
que cambie, que modifique radicalmente las cosas. Y en cambio hay gente que, evidentemente con cero coste, está contestando el sistema de manera radical. Y de alguna manera está más cerca de su desesperación esa gente que no los sistemas, digamos, los medios más convencionales, ¿no? No sé, yo creo que algo de eso pasa, es decir, que hay una dificultad en reconstruir una esfera en la que el diálogo y la capacidad de verificación de los hechos, ¿no? Porque ahora estamos con la verificación de los hechos, ¿no? Y el otro día la entrevista Trump-Harris, ¿no? Que en medio de la entrevista pues hablen de los gatos de Springfield, ¿no? Pues es algo nuevo, digamos, no pasaba. Pero esto, imaginaos la cantidad de verificación de hechos constantemente que deberíamos hacer en una esfera que no es única, que está súper fragmentada, ¿no? Yo no acabo o sea, creo que hay que evidentemente estamos proyectando situaciones que no se dan en toda la juventud, sino que se dan en un sector de la juventud, ¿no? Y lo estamos proyectando y lo convertimos en algo que va mucho más allá. Pero que hay una enmienda a la totalidad del sistema porque dice cosas que luego no cumple, eso está ahí. Eso está ahí y tiene mucho que ver con los temas de igualdad, de dignidad personal, de tener una vivienda, de poder ser autónomo, de poder, digamos, proyectar tu vida de futuro. Y a eso no le estamos dando respuesta, ¿no? Yo creo que ese al final creo que es el elemento central, porque no es que los jóvenes sean pesimistas, es que, digamos, les falta la sensación. ¿Esperanza qué quiere decir? Quiere decir, tú lo ha dicho Sira, construir un proyecto, ¿no? Tener un proyecto que veas, ¿no? Cuando has hablado de ti misma, ¿no? En el fondo eres tener un proyecto en el cual tú creas que es posible avanzar, ¿no? Y eso lo veo, está muy complicado. Y entonces las diferencias, es decir, por ejemplo, la promesa de que la educación sería la palanca de ascenso social. No está funcionando. Porque luego hay unas mochilas culturales. O sea, entre una chica que sale de Aula, que es una escuela de élite en Barcelona, y una chica que sale del Instituto del Besós, las dos tienen el título de bachillerato. Una tiene una mochila cultural, esto es Bourdieu, ¿no? Tiene una mochila cultural, ¿no? Que te cagas, ¿no? Porque, digamos... Y tú miras luego lo que piden las empresas a la hora de contratar a la gente. Dan por supuesto que tiene el título. ¿Qué le están pidiendo? Las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Creatividad, innovación, espíritu emprendedor, capacidad de trabajar en grupo, tener espíritu crítico, ¿no? Son elementos que tienen que ver con elementos que no se enseñan en clase y que tienen que ver con esa mochila. O sea, por ejemplo, pues haber ido de 0 a 3 años a la escuela, tener acceso a las extraescolares, de música, de arte, poder viajar con tus padres, que en tu casa haya libros o no haya libros, ¿no? Una cantidad de elementos que acaban configurando elementos que no forman parte del título, ¿no? Que antes existían igual. Lo que pasa es que ahora juegan un papel mucho más importante. Luego dices, bueno, pues voy a buscarme la vida. Sí, voy a buscarme la vida, pero hay unos que te dicen, los padres te dicen, mira, no te preocupes, te pago un viaje a Ámsterdam para que hagas un máster y tal, ¿no? Y ese es un factor diferencial que si lo haces no sé dónde, y además vienes con el idioma, con tu experiencia internacional. Ese conjunto de elementos acaban siendo las habilidades blandas que acaban diferenciando las posibilidades de ascenso social que la educación ya no logra asegurar. Aparte de esta cuestión, que parece que estáis bastante de acuerdo, ¿no? En que son las condiciones objetivas, el ascensor social que separa, la falta de horizonte, de esperanza, de expectativas, etcétera. Pero hay un hecho que es muy diferencial y que solo tiene una explicación, me temo.
En todas las encuestas que os he mencionado antes, que había una opinión sobre la democracia o sobre el autoritarismo, cuando diferenciamos por género, la respuesta de los hombres siempre es 10 o 12 o 15 puntos por encima de las mujeres. Es decir, que 15% menos de mujeres opinan eso, diríamos, ¿no? Y si miramos el apoyo electoral de los partidos de ultraderecha, fundamentalmente, cuando hablamos de jóvenes, son varones jóvenes. Y en general, más hombres que mujeres de cualquier edad, diríamos, ¿no? Entonces aquí es bastante fácil ver que en el discurso de la extrema derecha, que ha captado a muchos jóvenes, los capta precisamente por ese discurso de la virilidad herida, de la virilidad cuestionada, del modelo de masculinidad machista que se siente interpelado, rechazado, etcétera, etcétera, y que se desacompleja y entonces emite un discurso que en realidad es un discurso de reacción. Ya no estamos en los tiempos en los que Susan Faludi decía que la reacción al feminismo era aquel discurso de las élites que les venían a decir a las mujeres, esto hace 40 años, ¿no? Les decían a las mujeres, ¿os merece la pena ser superwoman? Esa era la reacción. La reacción era decir que no ganábamos las mujeres con la libertad e intentar convencernos de que el feminismo nos estaba engañando. Ahora la reacción ya no es esta, seguramente porque ya estamos en posiciones de disputar poder y de conquistar espacio real. Y como estamos conquistando espacio real, la reacción ya es directamente, diríamos, reaccionaria, en el sentido de a la guerra total. ¿Cómo lo ves? Esto es muy preocupante porque particularmente en España las opiniones, por ejemplo, el 23% de los hombres jóvenes, esa es la encuesta que citamos, niegan que exista la violencia machista, la niegan directamente y dicen que es un invento ideológico. Cuando hace 4 años eran el 11%, hemos pasado del 11% al 23% en 4 años, que niegan la violencia machista y que dicen que es un invento ideológico, que es una manera de combatir el feminismo. Y cuando se habla de feminazis, es darle la vuelta completamente al esquema mental, el marco mental que representa la palabra feminazi, es darle vaciarla del significado y darle la vuelta completamente. Ahí estamos perdiendo la batalla estrepitosamente, ¿no? Las mujeres, me refiero, y los hombres que son nuestros aliados. Yo creo que no. Yo creo que es preocupante, es verdad, porque por primera vez en la historia se da una bipolaridad o una polarización ideológica brutal dentro de la misma generación según el género. Es decir, es preocupante, lo comparto, pero también es esperanzador. Es previsible que frente a todo avance social haya siempre también un proceso reaccionario. Esto casi es la historia de la humanidad, ¿no? Pero creo que es maravilloso el cómo opera el feminismo en las generaciones de mujeres más jóvenes. Decía Joan, es que han nacido ya en el feminismo, efectivamente. Han nacido tanto en el feminismo que no entienden otro orden de las cosas. Y a mí me parece que el feminismo opera de manera virtuosa en 2 aspectos. Lo que pasa es que uno de ellos hay que trabajarlo un poco más. En la eliminación de un sistema de privilegios en el que han vivido los hombres durante mucho tiempo. Y claro, esto asusta, sobre todo a las generaciones más jóvenes que están crisis, desigualdad, crisis ecosocial, con lo cual horizonte un poco mal. Y demolición del sistema de privilegios en el que históricamente han vivido los hombres, claro, se da ahí una concatenación de sucesos que hace que los varones estén particularmente asustados y que haya esta reacción. No lo estoy justificando ni muchísimo menos. Estoy intentando explicarlo, ¿no? O al menos intento explicarlo desde mi propia también subjetividad y con lo que he leído. Y también para ver cómo se puede, de alguna manera, evitar el avance de las posiciones más autoritarias entre la generación más joven. Y digo que aquí es donde tenemos que trabajar un poco más para ver de qué manera se puede hacer un proceso que rompa esta dinámica. Y otro de los elementos, a mi juicio, virtuosos que plantea el feminismo, es una cuestión más política o social global, es que este feminismo de la cuarta ola viene a cuestionarlo absolutamente todo. Y por eso también es peligroso y por eso hay una articulación antifeminista nítida. No es solamente una cuestión de reacción de los hombres, sino del propio sistema, porque al final es un feminismo
que viene a cuestionar el ámbito productivo, claro, las relaciones económicas y sociales del mundo, como son hasta ahora, viene a cuestionar el sistema de cuidados y todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados y reproductivo no asalariado, invisible, etc., etc. No me detengo en esto porque seguro que lo conocemos. Y viene a plantear que no basta con incorporarnos al mundo productivo, sino que las mujeres tenemos una cosmovisión completa y compleja y que estamos pugnando porque cambien las cosas. Yo no quiero estar igual de explotada, si me lo permitís, que un señor. Yo quiero acabar con la explotación y, a ser posible, que la gente sea feliz y tenga un futuro en el que, bueno, pues las relaciones comunitarias, la felicidad, no sé, los afectos, pues formen parte de cómo se construyen las sociedades. No pretendo ser naif con esto, sino cambiar un poco la perspectiva, ¿no?, de las cosas. Y ahí el feminismo está disputando marcos ideológicos, marcos sociales, marcos políticos e insistir en esto, ¿no?, en una cosmovisión completa. Y esto, lógicamente, pues tiene una reacción, y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Ahí tenemos una tarea extraordinaria para bajar las resistencias. Nuevamente volvemos al campo de qué medidas, ¿no?, de qué acciones concretas para resolver estos conflictos. Sí, sí. Pues vamos por las respuestas. Sobre este tema, yo sí que quisiera comentar sobre este tema de esta reacción de la distinción entre chicos jóvenes y chicas jóvenes, ¿no? Yo creo que hay también algo que a los chicos jóvenes les debe, creo que les preocupa también, que es qué se espera de mí, ¿no? O sea, hay una falta de... O sea, había unos roles claros y ahora hay unos roles que para las mujeres son mucho más claros y los hombres no se sabe muy bien cuál es el rol que se espera de él, ¿no? Ha de ser masculino, ha de ser más femenino, ha de ser, ¿no? Hay una dificultad. Las nuevas masculinidades no se acaban de... Exacto. Y entonces yo lo veo en la... No, yo hago clases en primer curso de ciencia política y una de las cosas que les digo el primer día de clase es que me envíen para la siguiente clase una foto de lo que para ellos es la política, ¿no? Y construyo la clase sobre las fotos que me envían, ¿no? Hace unos años eran todo banderas esteladas, etcétera. Os lo ahorro. Ahora está lleno de fotos sobre si el lesbianismo, la homosexualidad, mi posición de persona, es decir, elementos muy vinculados a su identidad. Digamos, evidentemente también envían fotos del Parlamento, a pesar de que les digo que imágenes Google política no vale, pero igualmente envían, ¿no? Pero quiero decir que la novedad está en muchos más elementos que tienen que ver con factores de identidad, de género, de su posición, digamos, y la reivindicación de que lo personal es político, ¿no? Y eso también tiene que... Y estoy hablando de gente que se apunta a ciencia política, ¿no? Pero quiero decir que en general yo creo que viendo también lo que comentan mis hijas, yo tengo 3 hijas, o sea, yo también tengo un problema de saber cuál es mi rol en mi casa, ¿no? Pero quiero decir que la sensación de pérdida de rol, y esto la extrema derecha lo está utilizando, porque reivindica los roles tradicionales como algo claro, ¿no?, que está estructurado, que no vamos a... ¿no? Yo creo que algo de eso también hay. Pero si quieres vuelvo a las respuestas. Claro, hay elementos que no son fáciles de plantear. Yo diría que hay un elemento que lo tenemos complicado, que es el de la vivienda, que es un elemento central, pero no solamente para los jóvenes en general. Lo tenemos complicado porque son de las políticas más lentas que se pueden dar, ¿no? Es decir, claro, si ahora comparamos España con el resto de Europa, de los países donde han hecho políticas de este tipo, pues estamos lejísimos. Yo me acuerdo que los socialistas en París tardaron 20 años en pasar del 15% al 22%. 20 años. Pero estaban en el 15%. Nosotros estamos en el 1,5%, ¿no? O 2%. Claro, o sea, es brutal, digamos, ¿no? Entonces, aquí no había costumbre de la vivienda de alquiler, ¿no? Y ahora el acceso a la vivienda de propiedad es imposible y la de alquiler es complicadísima, ya lo sabemos, ¿no?
Entonces ahí es donde otra vez los temas de herencia, los temas de familia son determinantes. ¿Qué se puede hacer con esto? Supongo que medidas de urgencia, ¿no? que se deberían plantear. Entiendo que es lo que se está intentando hacer, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema gravísimo. Otro tema que se ha discutido es la posibilidad, ¿os acordáis de aquella propuesta que surgió en un cierto momento de dar 20.000 euros, creo que era, no sé cuánto, a los jóvenes que cumplieron 18 años, ¿era? Sí. Que es una idea que viene de las posiciones de Piketty y compañía, ¿no? De decir, ¿cómo podemos, ¿no?, replantear desde el ámbito público la existencia, es decir, cómo podemos compensar la desigualdad grave que existe desde el punto de vista de herencia, ¿no? Entonces, una posibilidad sería invertir en los jóvenes dándoles un dinero que les permita generar un proyecto. Si les das 20.000 euros y hay 5 jóvenes que se ponen de acuerdo, son 100.000 euros, la cosa puede empezar a tener algún tipo de virtualidad, ¿no? Esto se está discutiendo también, es otro elemento que aparece como una posibilidad, ¿no? Evidentemente, todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones laborales, ¿no? El salario mínimo, ¿no?, el crecimiento en el salario mínimo puede permitir también, porque esta es la base mínima sobre la cual opera, digamos, el conjunto del sistema. Este también es otro elemento importante. Se me ocurren estas ideas, ¿no? Pero supongo que Sira habrá pensado mucho más que yo porque tiene la obligación de pensar en esto. Sí, la verdad es que, bueno, está todo el marco que tiene que ver con la garantía de tener una vida, de tener un proyecto de futuro, y para mí esto es derechos laborales, vivienda, estado social, es decir, todo esto, blindarlo y ensancharlo. Creo que subyace aquí un elemento que es de carácter más ideológico, pero a mí me parece fundamental, que es seguir dando la pelea o dar una pelea contundente para ensanchar la defensa de los derechos. Y ahí yo creo que las generaciones, el otro día lo hablábamos en el equipo, ¿no? Y creo que tenemos una tarea histórica, las generaciones más veteranas, que es trasladar la memoria de una sociedad de derechos. Hay toda una generación, unas generaciones más mayores que han peleado por ampliar derechos en los distintos países europeos, aquí también, que tienen esa memoria, ¿no?, de la identidad social vinculada a los derechos. Y yo tengo la sensación de que en esta disputa del marco cultural de la extrema derecha se ha perdido la noción de lo que significa tener un derecho y estamos sustituyéndolo por la cuestión de la meritocracia, que es horroroso. El derecho como algo consustancial a los seres humanos, que es lo que nos mueve, ¿no? Y al final es una disputa histórica entre quienes hablaban de una sociedad de derechos y articulaban constituciones en base a los derechos humanos, los derechos fundamentales, y quienes planteaban más la articulación de las constituciones europeas en torno a las sociedades de propietarios, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Entonces ahí hay una disputa histórica que también tiene su expresión actual. Creo que es fundamental también plantear marcos de participación para romper este sentirse ajenos a la vida pública del país que tienen las generaciones más jóvenes. Y creo que aquí tenemos un enorme desafío desde la izquierda, que es meternos de lleno en el ámbito digital. Alfabetización mediática, saber movernos en el ámbito digital, regulación. Yo soy una firme defensora y hemos impulsado ya una ley para regular el entorno digital y garantizar derechos. Necesitamos alfabetización mediática para saber cuál es el límite del entorno digital. Y los procesos de organización social se tienen que dar también ahí, porque están ocurriendo. De hecho, hay un dato que os quiero dar, quiero compartir con vosotros, y es que en España tenemos a la segunda juventud más operativa a nivel político en el ámbito digital después de Suecia. Está súper... Pues que más participación política, de interés político, conexión política tienen en el ámbito digital después de Suecia. No necesariamente toda reaccionaria, ni muchísimo menos. Pero ocurre, pero ¿dónde está la izquierda? Si hay juventud que está consumiendo política en el ámbito digital y la izquierda no está en el ámbito digital,
tenemos un problema, porque quien sí se está organizando y estructurando, como decíais, los mensajes y las coordenadas en el ámbito digital, lo tienen controlado, es la extrema derecha. Y ahí operan fenomenalmente con los bulos, fake news y demás. Necesitamos procesos de alfabetización que nos hagan diferenciar y no tener que estar con los sistemas de verificación permanente, porque es verdad que nos consumen la vida solamente verificar los datos, y necesitamos tener mecanismos que cada ser humano los tenga disponibles, ¿no? Por supuesto, para mí los grandes antídotos son, en términos de organización social, o los grandes movimientos que están poniendo límite al avance o que lo cuestionan, es el feminismo, por un lado, ya lo he dicho, y también todo el movimiento más... con una perspectiva más de cambio estructural vinculado a la crisis climática o a la ecología social, es decir, a la crisis ecosocial. Todo este movimiento de jóvenes que cuestionando prácticamente el sistema de arriba abajo y las consecuencias que está teniendo todo esto. Y luego me vais a permitir que dé una última pincelada acerca de algo. Es una cuestión más general, si acaso, ¿no? Pero a mí me preocupa particularmente. Y es que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, cada uno desde su ámbito de militancia o de acción política o social, para romper el cerco de la soledad. Y no lo digo de manera, en plan, una frase bonita que quede como algo retórico, sino que creo que uno de los elementos que permiten que haya más avance de las posiciones autoritarias y de las posiciones de extrema derecha tiene que ver con esta sensación que se ha instalado en todas nosotras de una profunda soledad. Y para mí este es el lugar en el que hay que estar permanentemente organizadas y permanentemente en lucha, que es empeñarnos en lanzar, en promover, en articular redes comunitarias a todos los niveles. Es el antídoto más eficaz para mí para evitar el avance de la extrema derecha. En las asociaciones vecinales, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, aunque haya que darles una vuelta porque el modelo clásico ya no funciona tan bien. En cualquier experiencia deslocalizada, creo que la articulación social que permita generar tejido comunitario neutraliza automáticamente a todos estos artefactos de extrema derecha, y sobre todo da identidades en las que las cosas tienen sentido. Tienen sentido. Y creo que operan muy bien, o pueden operar muy bien, y sobre todo para la generación más joven. Dar como esta sensación de pertenencia, ¿no? Pero a otra cosa, más en común, más solidaria. Bueno, no has hablado de la batalla ideológica, y yo creo que, aunque en partes también, ¿no? Pero modificando las condiciones objetivas, no es seguro que consigamos. Yo creo que hay una batalla ideológica aquí. Mi alarma empezó hace bastantes años, antes de que la ultraderecha tuviera este ascenso tan alto, cuando vi un estudio que hizo un instituto, ahora no recuerdo el nombre, radicado en Londres, que hacía una pregunta en sus encuestas a los votantes laboristas de Inglaterra, mucho antes del Brexit, Y allí donde antes, cuando se preguntaba a la gente cuál es la causa de la pobreza, la pobreza es resultado de las condiciones estructurales o de la conducta individual. Allí donde entre los votantes laboristas, tiempo A, había un 60-70% de gente que decía no, causas estructurales, llegó a bajar hasta el 14%. Y los que pensaban que era debido a un fracaso personal, llegó a subir muchísimo más. Quiero decir que estamos mucho peor de lo que parece en la batalla ideológica. La situación que tenemos de fondo se ha interiorizado muchísimo, un discurso individualista, competitivo, etcétera, etcétera, que ha calado mucho entre los jóvenes y que ha hecho, como explica muy bien Remedios Zafa, como explica Byung-Chul Han, como explican tanta gente, ¿no?, que han llegado a interiorizar un sistema de autoexplotación y de estrés permanente como un sistema imbatible, o sea, como el sistema, diríamos, ¿no? Claro, ahí hay un trabajo tremendo. Y yo creo que es independiente de los canales por los que lleguemos. Cómo damos la batalla ideológica del bien común enfrente del individualismo, que yo creo que está un poco en el fondo, ¿no?, de todo esto.
Sí, bueno, eso lo que decía ahora Sira del factor comunitario es algo que también se está, ¿no? El libro de Eric Klinenberg de los Palacios del Pueblo, ¿no? La idea de cómo reivindicar aquellos espacios de construcción comunitaria, ¿no? Que existen a nivel de barrio, que antes existían a nivel sindical y que ahora, digamos, son mucho más complicados. Como, ¿no? Aquí hay algunas experiencias. El CCB, por ejemplo, tiene ese trabajo de relación con las escuelas del Raval, ¿no? Que generan dinámicas de articulación educativo, comunitario, cultural, que son espectaculares, ¿no? Y eso acaba generando, digamos, tejido, ¿no? Y hay una posibilidad, digamos, de generar diferencia, ¿no? En cuanto al tipo de respuesta que se da, que tú dices muy bien, que es el sálvese quien pueda y apáñate como puedas, o el juntos a ver si podemos hacer cosas, ¿no? Esta es una diferencia importante, ¿no? Y ahí también, evidentemente, los sindicatos, el Sira hablaba de los partidos, pero creo que los sindicatos también tienen un papel que podría ser de renovación en este campo, que podría ser interesante, ¿no? Si salen cada uno de su espacio. El problema es el salir de los espacios que cada uno ha construido, ¿no? Esto que decía de la mediación comunitaria, ¿no? De la mediación en centros culturales, bibliotecas, escuelas. Esto genera un tejido que luego acaba siendo muy significativo a la hora de plantear respuestas, ¿no? Claro, es que uno de los grandes éxitos del neoliberalismo es hacernos creer a cada uno de nosotros o de nosotras que lo que nos sucede es única y exclusivamente consecuencia de nuestro propio bien o mal hacer. Es como la cuestión de la salud mental, cuando se ve como una cuestión casi individual y cuando no se afronta socialmente. Es decir, que las causas, en la mayoría de los casos, tienen mucho que ver con las condiciones objetivas y las cuestiones del entorno social muchas veces. Claro, ahí es donde toca, ¿no? Plantear los horizontes posibles, y donde esto que comentaba de romper la soledad es un elemento fundamental, porque yo creo que en el tejer redes comunitarias y plantear lugares comunes, primero es donde más fortaleza tenemos, esto es así, y sobre todo en ese lugar en el que descubres que hay un otro que es un otro, pero que tiene prácticamente los mismos miedos, anhelos y deseos que tú, ¿no? Y que muchas veces son comunes, es una cuestión casi humana, ¿no? Por tanto, yo creo que en términos, porque al final, claro, hay una sensación de impotencia porque el mundo, la configuración del mundo ha cambiado, ya no hay polos ideológicos como había hace unas décadas, ahora estamos bueno, pues la disputa ideológica tiene una característica distinta, pero yo creo, bueno, no sé en qué momento de la historia estamos ya, ¿no? Pero sí que creo, vuelvo a recuperar la idea del marco de disputa que plantea el feminismo, que yo creo que es estructural, y también el marco de disputa que plantea todos los movimientos de gente más joven organizada en torno a la cuestión de la crisis ecosocial, porque al final también diseñan horizontes concretos y dan una cierta esperanza para que la movilización vaya a concluir hacia un mundo en el que vivamos de una manera diferente, ¿no? Porque se trata un poco de esto. Tenemos que trabajarlo de todos modos más, porque claro, decir como no va a haber, no tenemos planeta B y cada vez tenemos menos recursos, no puedes vivir, no puedes tener 4 coches, ni podemos seguir manteniendo esta dinámica de vida. Como eres un señor que ha vivido históricamente, o venís los hombres de vivir en un sistema de privilegios, no, esto que das por hecho no es un hecho, es un privilegio. Por lo tanto, no vas a vivir. Es decir, claro que también, claro, pensar en qué estamos contando y cómo lo estamos contando, porque bueno, pues hay que hacer un ejercicio también de pensamiento colectivo profundo y potente que haga que todo eso movilice una emoción y poner también piel en lo que contamos, porque al final lo que comentabais, no basta solamente con garantizar materialmente la vida, que es muy importante, sino que hay que poner también emoción y piel, ¿no? Y ver dónde se pueden activar esas emociones en torno a horizontes en los que haya un poquito más de justicia social y posibilidad de vidas decentes, ¿no? Para el conjunto de la sociedad. Es complicado, es complicado. Hemos empezado un poquito más tarde de la hora prevista, pero vamos a dejar un espacio también para que hagáis preguntas o comentarios o reflexiones. Así que si queréis, pedid a... Aquí hay un micrófono. Sí. A ver, bajaremos.
¿Alguien quiere intervenir, preguntar, hacer alguna aportación? Eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las intervenciones y la participación. Yo creo que bueno, son temas que dan pie para numerosos congresos, ¿no? Y hablaremos de ello durante muchos años. Yo creo que hay otros dos temas que habéis quizá mencionado un poco de pasada que me parecen clave, ¿no? en reflexionar sobre democracias, extremismo, jóvenes. Uno es la extrema derecha hoy en día, aunque pueda parecer a veces extraño, ha conseguido presentarse como rebelde, ¿no? Hay el libro de Pablo Stefanoni, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha, aunque cuando está en el poder, ¿no? El caso de Trump, el caso de Milei. La transgresión, la provocación, y eso evidentemente yo creo que tiene un impacto en muchos jóvenes, no en todos, en una parte. Y entonces ahí digamos como más allá de ese diagnóstico, que más o menos yo creo que ya es asumido, pues ¿qué se puede hacer? Y por el otro, la gran cuestión, ¿no? Hablabas tú, Sira, de la regulación de las redes sociales. Ese es un problema enorme, pero también la cuestión es cómo se regula, es decir, dónde está la línea roja, porque la extrema derecha utiliza un discurso que es en defensa de la supuesta libertad de expresión, la censura del marxismo cultural o el mundo progre. Ahora bien, el tema es luego en la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede hacer? Cuando además tenemos figuras que ¿no? ya están en el mundo de la extrema derecha, como Elon Musk, que evidentemente son los primeros difusores, con 193 millones, creo, de followers en Twitter, ¿no? Bueno, en su red personal X, que difunden discurso del odio, narrativas extremistas, racistas, a favor de la segregación racial y de la restauración de la pena de muerte, el mismo Musk. Y luego una última cosa, y luego ya me callo, que es el tema de los medios tradicionales. Porque aquí la cuestión es que hablamos siempre de la difusión del discurso del odio, con razón, en las redes sociales, pero perdemos de vista que los medios tradicionales, en primer lugar la televisión, que ven millones y millones de personas, también hoy en día ha habido, ¿no? El discurso, narrativas extremistas, discurso muchas veces, ¿no? Que era inaceptable hace unos 15, 20 años, hoy en día aparece en programas generalistas. Y entonces, bueno, evidentemente son respuestas, quizá preguntas sin respuesta posible, pero un poco vuestras reflexiones al respecto y sobre todo también cómo se podría actuar, ¿no? Más allá de este diagnóstico. Gracias. Sí. Contesto. Yo con respecto al miedo tengo una pequeña teoría nada científica, por tanto, casi es una opinión, no, sin más. Yo creo que, como os decía, creo que estamos en tiempos del miedo, aunque luego el miedo dé como consecuencia el cabreo o el enfado, pero estamos en tiempos de miedo. Creo que la extrema derecha maneja muy bien el miedo al otro, la construcción de un otro peligroso que acentúa el miedo y por lo tanto la desconfianza, el aislamiento, toda esta cosa. Y creo que tienen la capacidad de situarse como líderes o como referentes que no tienen miedo. Y a mí esto me parece una cosa interesantísima, porque el no tener miedo en esta etapa vital que hemos transitado todos y todas, y algunos estáis todavía, que es la juventud, que una de las cosas más características de la juventud es desafiar, ¿no? El desafío. Es curioso porque el propio miedo yo creo que ayuda mucho cuando hay un otro que parece no sentirlo, ¿no? O sea, hay una identificación con esta pulsión. Ya os digo, es una opinión subjetiva y puede que merecedora simplemente de coger y tirarla a la basura. Pero me llama mucho la atención esta línea de puntos común que veo en muchos personajes de estos que están en posiciones ultra autoritarias, que no tienen miedo a decir cualquier cosa. No hay miedo. Y esta cosa de tener una voz aparentemente autorizada, haciendo enunciados que no ponen límite a casi nada, yo creo que opera. Y frente a eso, la izquierda, estamos asustados y asustadas. Tenemos un susto tremendo. Estamos súper constreñidos en el corsé de lo políticamente correcto. Esto es así. Y bueno, pues
De hecho, se lo inventó una persona de un think tank de derechas en Estados Unidos que se llamaba Overton, se llama la ventana de Overton, ¿no? O sea, la posibilidad, digamos, de decir cosas que se consideraban inaceptables, ¿no? O sea, él definió la idea de aceptabilidad, las opiniones que son aceptables y las opiniones que empiezan a no ser aceptables hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, el Estado tiene que intervenir mucho más o el Estado tiene que intervenir mucho menos, ¿no? Y llega un momento en que esto es inaceptable, el Estado no puede hacer esto, ¿no? Entonces, lo que se hizo desde estos think tanks de derecha en Estados Unidos es romper la ventana, ¿no? Es decir, romper la franja de lo aceptable y que empezara la gente a oír cosas que no se atrevía a decir nunca en público y que vio que había gente que lo decía. Si hay alguien que lo dice, entonces esto que he pensado alguna vez, pero que he pensado que mejor que no lo diga, lo puedo decir, ¿no? Porque ahora, ¿no? Y ahora pues oyes a la alcaldesa de Ripoll diciendo cosas, ¿no? Que pensabas que era inimaginable que se pudieran decir, ¿no? Y en cambio, mucha gente, y esto me he encontrado gente de Olot, de Mollerussa, gente que dice, no, esta mujer sí, pero yo lo había pensado muchas veces y tiene razón en lo que dice, ¿no? O sea, en el fondo no está de acuerdo quizá políticamente con ella, pero rompe lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces esto genera una posibilidad de romper aquello que era lo imaginable. Y la izquierda ha quedado atrapada en lo políticamente correcto. Es decir, el 15M fue un grito de políticamente incorrecto, por así decirlo, ¿no? Y además que puso en cuestión todo. Ahora Alvise, ¿no? Es el que hace tiene esa capacidad de romper los esquemas de lo aceptable, ¿no? Y por ahí, si tú ves que no hay expectativa, reconoces que esa persona está diciendo cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, pero se enfrenta al sistema, ¿no? Y ese enfrentarse al sistema acaba para personas que están empezando a su trayectoria y que ven muchos caminos cerrados, no deja de ser algo, digamos, que yo no creo que sea... O sea, la duda es si esto es estructural. O sea, estructural en el sentido de si va a persistir, porque la capacidad también de estas personas de hacer cumplir lo que dicen es muy relativa. ¿No? Pero estamos en un momento en el que, y perdón porque casi voy a abrir otra línea, ¿no? O sea, yo no tengo claro que vayan a... O sea, yo creo que ya los autoritarismos, la extrema derecha, ha venido a quedarse. Ya no estamos en el fenómeno como lo entendimos hasta la primera parte del siglo XX. Han encontrado una vía de estar. Claro, entonces la capacidad de organizarse frente a esto también tiene que mutar, porque no van a desaparecer. Es decir, ahí estamos viendo que Trump vuelve a presentarse a las elecciones estadounidenses después de haber sido derrotado. Es decir, entonces ahora vamos a dinámicas históricas diferentes. Y creo que nosotros tenemos que pensar colectivamente en cómo. La tendencia, por ejemplo, de Meloni es el reforzamiento del premierato, ¿no? De la ejecutividad. Es decir, todo esto se puede resolver si no hubiera tantas historias de democracia que nos hacen perder tiempo. Si reforzamos el papel del Ejecutivo y rebajamos el papel del debate democrático y tal, las cosas se pueden resolver. Entonces, ahí hay una pulsión que recuerda a otros momentos históricos, de decir, no perdamos el tiempo con tanta discusión y hagamos cosas, ¿no? Y reforcemos Por eso yo creo que el debate para la izquierda tiene que estar centrado en los derechos. Ya. Hay una pregunta, dos. Sí, aquí, por favor. Gracias. Buena tarde. Para empezar, muchas gracias por esta charla tan interesante, que ha empezado con el cambio que, en palabras de la señora ministra, opera en clave generacional, que, bueno, pues con acción del miedo, de la incertidumbre, de esta falta de horizontes posibles, pues ha llevado pues, a un auge de la xenofobia, del machismo o de actitudes, bueno, de desafección hacia la democracia. Y yo tengo una pregunta.
¿tienen estos elementos relación con la polarización? Y me refiero a la polarización afectiva, es decir, aquella que no solamente nos habla de una distancia ideológica entre la persona A o el grupo A y el grupo B, sino que también incluye pues elementos de emociones o de identidad. Y en caso de que sí, ¿cómo se articula esa relación con los con el aumento de los niveles de polarización que estamos viendo hoy? Bueno, esto. Sí. No sé si te he terminado de entender bien. Perdóname, voy a necesitar un poco más no sé si te he entendido bien. Si tiene que ver la polarización, me refiero ideológica con... ¿Qué papel juega el auge de la polarización que estamos viendo hoy en todo este panorama que hemos dibujado esta tarde? Quiero decir, los elementos como el miedo, la incertidumbre, la falta de condiciones materiales, etcétera, ¿tienen algún tipo de relación o no? ¿Cuáles son las causas que entonces veríais vosotros en este aumento de los niveles de polarización? Yo creo que tienen todo que ver. Quiero decir que el espolear el miedo configurando una identidad de un otro que te oprime, que te pone en riesgo, que tal, forma parte del proceso de polarización. Las fake news y el cómo se manejan los entornos digitales para espolear la polarización están operando y funcionan. Cuando socialmente no nos cuestionamos determinados datos que llegan y los damos por válidos y generan un estado de ánimo en la sociedad, pues funciona también, ¿no? Permea el miedo, el aislamiento, es decir, claro, son dispositivos súper eficaces precisamente para el arraigo y la multiplicidad de todos los proyectos reaccionarios o más autoritarios. Yo creo que claro que opera muchísimo. Y además, como decía Sira, yo creo que el sistema de los medios lo que provoca es estas cámaras de eco, ¿no? El eco de tu opinión, ¿no? Rebota. Cuando tú respondes, generas el efecto Streisand y entonces multiplicas aún este elemento y además impide que haya grises. O sea, es un problema de afección. ¿Estoy a favor o en contra? El gris desaparece en el momento en que no hay espacio, ¿no? Las redes no permiten grandes discusiones profundas, ¿no? Sino permiten posicionarse. Y ese posicionarse es blanco y negro. Entonces el propio mecanismo de distribución de la comunicación y de la información genera esa lógica de polarización, ¿no? Y eso hace muy difícil, digamos, la estructura de los grises, ¿no? Totalmente. O sea, los algoritmos polarizan. Claro. El propio algoritmo. Sí, sí. Claro, están diseñados para polarizar. Y no funcionan, hay que decir que no funcionan igual en todos los países. Hay países en los que los algoritmos promueven otras cosas. Perdón, allá al fondo sí. Wait a minute. In English. You have talked a very interesting way about extremism or extreme right, even though that we have extreme left as well. But my question is about the process, because extremism is not a ready-made phenomenon, it is developing from somewhere. So when we look at the latest EU elections, what we can see, it is right-wing, conservative, nationalist, even anti-migration, anti-whatever type of parties are strengthening vis-à-vis the liberal Democrats or left-wing even. So my question is that what if we are losing the game? So what if we are entering a completely new trend in Europe? Not even to talk about the East, whatever. So my question is that what if we look at the global context, liberal democracy is withdrawing. We are actually defending ourselves from a kind of new strengthening order. So what would you do in this trend? So are we just defending ourselves, or actually you have something more optimistic future to give us?
Thank you. Es que realmente parece que se hayan cambiado los términos. Las fuerzas progresistas defienden y la ultraderecha se presenta como un nuevo paradigma. Y los progresistas están defendiendo posiciones, ¿no? Es un paradigma nuevo. Adelante, Sira. Yo creo que no. Yo creo que no. Otra cosa es que nos hayan hecho creer o que se pueda sentar ese relato, pero yo creo que la extrema derecha no viene a plantear nada nuevo, todo lo contrario. Lo que viene a plantear son viejas recetas contadas desde otros lugares, en todo caso. Y yo creo que no pasa nada, ¿no? Porque digamos que defendemos, por ejemplo, los derechos. No pasa nada. Creo que tenemos que perder el miedo, eso sí. Y, por ejemplo, y lo voy a encadenar a una cosa que ha preguntado Steven, que no hemos respondido, que tiene que ver con las redes sociales. Claro que tenemos que decir que las redes sociales o que el entorno digital tiene que tener control democrático. Y claro que tenemos que cuestionar que haya dos señores que tengan todo el poder y que no han sido elegidos por nadie. Y hay cosas que hay que empezar a decirlas y cuestionarlas. Y al mismo tiempo defender elementos que tienen que ver con el sentido común de la izquierda de toda la vida, que no pasa nada, con la defensa de los derechos. Al final hay una parte de impostura también en la extrema derecha, que puede ser que esté funcionando, pero bueno, que también tenemos nosotras dispositivos para combatir todo esto. Nos hace falta un poco más de rebeldía desde algunos espacios, es verdad, y nos hace falta poner piel y emoción, que esta la hemos perdido un poco, ¿eh? Esta la hemos perdido un poco. Sí, yo quisiera, en este sentido, recordaba la película de Ken Loach, de The Spirit of 45, ¿no? El espíritu del 45. Es una película que explica que hace 80 años un señor, que era Lord Beveridge, ¿no? Tuvo el encargo del gobierno de Winston Churchill, y que era un gobierno de coalición, donde había conservadores y laboristas, tuvo el encargo de hacer un informe sobre qué iba a pasar en la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, y dibujó esos 5 grandes, digamos, gigantes que teníamos que destruir, ¿no? La miseria, la ignorancia, etc. Ese informe es un informe fundacional de todo lo que pasó después del 45, ¿no? O sea, el artículo 9 de nuestra Constitución española copia el artículo 3 de la Constitución italiana y el artículo 3 de la Constitución alemana, que dice: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Y ahí hay una configuración de derechos, ¿no? Y por lo tanto rompe con la idea de un Estado que no interviene, sino que un Estado tiene que intervenir, porque si no, ni la libertad ni la igualdad son efectivas. Yo creo que hay una tarea pendiente de cómo podemos hoy repensar el informe Beveridge, ¿no? Es decir, hasta qué punto podríamos imaginar, ¿no?, que estamos abriendo una etapa distinta, nueva, y de qué hablamos, de qué gigantes hablamos, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, hoy, 80 años después, ¿no?, en un momento refundacional, de cambio de época, porque si no la lógica es defensiva. Estamos defendiendo el modelo de Beveridge, digamos, el modelo del 45. Lo estamos defendiendo como podemos, después de múltiples ataques. Pero en cambio no tenemos, digamos, la fuerza de la innovación, ¿no?, de poner eso al día, de repensarlo, de lo que quiere decir, ¿no? Y por tanto no hay ilusión de alguna manera, sino hay resistencia. Yo creo que eso es un cambio muy importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un terreno a jugar, ¿no? ¿Sigue teniendo sentido las políticas redistributivas o podemos empezar en políticas predistributivas? ¿Tiene sentido? Es decir, ¿cómo repensamos? Porque si no estamos como atrapados por un sistema que se nos ha ido erosionando, que fue eficaz en un cierto momento, pero que ahora, ¿no?, con el sistema de fondos de inversión, con el sistema de redes ¿no?, de dueños tipo Elon Musk, etcétera. No sé, fíjate lo que ha hecho el gobierno de Brasil, ¿no? Ha dicho: cerramos la red, usted viene aquí y dice, ¿no? Es que toca señalar a quienes son responsables. A nosotros también nos toca eso.
Y yo creo que hemos renunciado a señalar a los responsables. Es decir, el problema no son los migrantes, no son las mujeres feministas, no son los sindicalistas, el problema no está ahí. El problema es otro. El problema lo genera otra gente y hay que empezar a hablar de esa gente. Y hay que ponerles rostro y hay que señalarlos. Y eso es una cosa fundamental. Y Brasil lo ha hecho. Ahora te doy la palabra, pero esto que estabas comentando ha sido realmente escalofriante ver que en 3 meses el problema de la inmigración ha pasado de ser el 9º problema considerado como problema del país en España, ha pasado del 9º al primer problema percibido. Entonces, ¿quiere eso decir? Y no ha pasado nada que no pasara el año pasado. ¿Quiere eso decir que hay un discurso político y público que es performativo, que influye en la gente y que esa gente, cuando tiene esa opinión, acaba votando a quien concuerda con esa opinión, con lo cual está modificando la realidad? Entonces, yo creo que aquí no estamos entrando en un tema que es muy difícil de entrar, la verdad, porque no sabemos cómo entrar en esto, pero yo tengo la impresión de que si estuviéramos discutiendo qué es mejor, un estado de bienestar o el libre mercado, probablemente esa sería una discusión racional, con datos, con elementos objetivos y objetivables. El problema es que la esfera pública se ha roto por completo porque ha cambiado el ecosistema en el que se forma la esfera pública. Las reglas que operaban para la creación de la esfera pública ya no existen. Y ahora tenemos una especie de ley de la selva en la que corre más la mentira que la verdad. Tiene más oportunidades de convencer la mentira que la verdad, porque es más atractiva muchas veces. Los medios dan la misma oportunidad a la verdad que a la mentira, además, los tradicionales, porque se limitan a no buscar la verdad, sino a dar las 2 versiones de un conflicto, cuando a veces una de las versiones es claramente instrumental o deliberadamente tergiversadora. Entonces, el ecosistema es performativo. O sea, no podemos tener un buen debate público con este sistema de esfera pública. Porque la verdad, decir la mentira, por ejemplo, ¿por qué Trump puede llegar a ganar unas elecciones diciendo tantas mentiras con el contador del Washington Post, que llegó a contar 25.000 mentiras o medias verdades en sus discursos públicos? ¿Cómo alguien gana así? El problema no es que Trump mienta. El problema es que se ha creado un ecosistema en el que la mentira no importa, no penaliza al político decir una mentira, porque no se valora la verdad. Y esto es la herencia de la posmodernidad. Esto es la posverdad, es la herencia de la posmodernidad. Si no importa la verdad, tampoco importa la mentira. Y este es el ecosistema en el que estamos. Así que vamos a perder esta guerra si no modificamos el sistema. De la misma manera que hay, creo que no sé si fue Balzac o no sé quién fue, que hizo aquella obra maravillosa que explicó cómo había alterado el nacimiento de la imprenta ciertas reglas cuando no había reglas y cómo tuvieron que poner reglas contra los libelos, contra los bulos, contra todo esto. Si no modificamos el ecosistema, no tenemos nada que hacer, porque este ecosistema prioriza y prima la polarización, la mentira, o da la misma oportunidad a la mentira que a la verdad, y la verdad no importa. La verdad de los hechos comprobables. No digo la verdad ideológica o la verdad religiosa, no. La verdad empírica, la de los hechos demostrables. Me parece que eso es... Total. Bueno, mi pregunta iba precisamente en ese sentido, ¿no? Un poco cómo, compartiendo ese diagnóstico, cómo se lucha contra esa alteración del ecosistema, ¿no? Es lícito, decía la señora ministra, la izquierda tiene que plantar cara en el ámbito digital, hay que luchar contra los bulos. Se ha hablado del caso de Brasil. Es lícito, es una buena solución hacer como en Brasil, es decir, prohibir no alimenta el discurso victimista, esa manera de afrontar la situación. Creo que la gran pregunta es cómo hay que afrontar la situación. Yo creo que Brasil también es el efecto de
una situación concreta. Yo al principio, en una de las intervenciones que he hecho, he situado, yo soy firme defensora de la regulación del entorno digital. Uno de los asuntos que nos ha interpelado como Ministerio desde el principio ha sido precisamente abordar la cuestión del entorno digital. Hemos creado un grupo de 50 expertos y expertas, gente que viene de disciplinas súper diversas, con la participación de los niños y de jóvenes en el propio proceso. Y hemos hecho un informe, lo vamos a publicar en un par de semanas. Es un informe con 50 medidas, bastante potente. Con gente, es un crisol de miradas. Entonces han hecho un balance muy interesante desde la perspectiva de las familias, del feminismo, de profesionales del ámbito sanitario, psicólogos, toda esta cosa, ¿no? Es decir, bien amplio. Claro, hay muchas medidas que hay que poner en marcha, porque es que es una dimensión, es la Ítaca del poscapitalismo casi, el entorno digital tal cual está diseñado, porque no hay ninguna regulación, no hay ningún control y sucede una buena parte de la vida de la gente ahí, cada vez más, y no hay ningún tipo de control. Es más, han llegado a hacernos creer que es imposible regularlo. Y a veces digo, pero ¿cómo que es imposible regularlo? Si tecnológicamente es viable el que sea una carretera de 4 pistas en la que fluye información, tecnológicamente tiene que ser viable que haya controles democráticos. Entonces, fijaos, el primer triunfo es que nos han hecho creer, primero, que es normal que haya pocos dueños que controlen toda esa información y que sitúen ideológicamente el marco de disputa del entorno digital. Luego, nos han hecho creer que no se puede regular. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque tú me estás diciendo, bueno, está muy bien todo esto, pero ¿qué estáis haciendo, no? Pues lo primero que hemos lanzado ya un anteproyecto de ley para la regulación del entorno digital. Está ahí, con modificaciones y con propuestas concretas de intervención a todos los niveles, sanitario, educativo, con exigencias al sector industrial, en fin, una serie de elementos. Están bien, no es suficiente. Hay que hacer más cosas. Por eso tenemos el panel de expertos con un montón de medidas. Una de ellas es la ley, pero hay muchas otras cosas. ¿Y en qué estamos especialmente concentrados en este momento en el Ministerio de Juventud e Infancia? En una estrategia nacional para la alfabetización mediática. Tenemos que ser capaces de que una de las cosas que dejemos, que trabajemos, y yo lo digo esto con mucha emoción y lo digo también con mucho convencimiento, es que tenemos que ser capaces de dar a la juventud y a la infancia en nuestro país herramientas para que se sepan defender y ejercer sus derechos en el entorno digital. Es la mejor manera de garantizar los derechos y los derechos de ciudadanía en este momento. Que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes sepan cuáles son los límites. En la medida en la que sean conocedores de sus derechos y de cómo se articula el entorno digital, van a tener muchas más capacidades para defenderse y sobre todo para organizarse dentro del entorno digital. Porque yo quiero hablar también de esas cosas, de cómo nos organizamos la izquierda en el entorno digital. Y eso es una tarea pendiente, ¿eh? Y ya no nos queda tiempo. Hemos agotado el tiempo, hemos empezado un poquito más tarde, terminamos un poquito más tarde. Muchas gracias por la claridad y por el esfuerzo. Creo que han salido muchas ideas. Seguro que mañana va a haber muchísima discusión y muchísimas más sobre la mesa. Gracias a todos ustedes también por haber atendido a esta mesa. Gracias.